Pedro Sánchez, soy de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería en SICAD Zipaquirá para la carrera de Ingeniería de Sistemas. A continuación voy a desarrollar la tarea 1 de diseño de bases de datos del grupo 2020-1899, perdón, el código 2020-1899, grupo 272. Inicialmente voy a hacer una presentación personal de mi persona. Entonces, soy técnico de sistemas, tengo 38 años, de la ciudad de Zipaquirá, actualmente vivo en el Táchira, brindo soporte en diferentes fallas de computadores, impresoras, cámaras de seguridad y demás. Hago mantenimiento de computadores e impresoras, preventivo y correctivo según sea el caso, formato de equipos, instalación de software, instalación de cableado estructurado de cámaras, de telefonía, instalación de cámaras y demás, soporte en fallas técnicas. A continuación voy a hacer una breve explicación de lo que es, una explicación de la versión histórica de las bases de datos, iniciando por explicar qué es una base de datos. Desde el punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que nos permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas para poder manipular este conjunto de datos. Ya por otra parte, un sistema de gestión de bases de datos es un tipo de software muy específico dedicado a servir como interfaz entre el usuario, las bases de datos y las aplicaciones que lo utilizan. Lo que lo mismo decir que es una agrupación de programas que sirven para definir, construir y manipular una base de datos, permitiendo así almacenar para posteriormente acceder a esos datos de forma rápida y estructurada. También podemos decir que actualmente y en el pasado las bases de datos tuvieron un impacto muy decisivo en el uso excesivo de las bases de datos, en el uso excesivo de los computadores. Ya entrando en materia, comenzando por los años 60, se populariza el uso de los discos, avance que fue un tema muy importante para la época, ya que a partir de este soporte se puede acceder directamente a los datos sin saber la ubicación de los mismos. En esta misma época se inició las primeras generaciones de bases de datos de red y bases de datos jerárquicas, ya que era posible guardar la información de forma estructurada en listas y árboles. Y otro de los principales logros de esta época fue la alianza entre IBM y American Airlines para la creación de Sabre, un sistema operativo que permitía manejar las reservas de vuelos, transacciones, información sobre los pasajeros de la compañía American Airlines. Para 1970 surge el modelo relacional, a la par que se publica una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales a través de un artículo, un modelo de datos para grandes bancos de datos compartidos. Y gracias a este hecho se dio el nacimiento de la segunda generación de sistemas gestores de bases de datos. Para esta época también se crea el Relational Software System, lo que hoy no se conoce como Oracle Corporation, que a su vez desarrolló un software con el mismo nombre de la compañía. Para esa época cabe destacar que Oracle fue un sistema, uno de los sistemas de bases de datos más complejos que existen en el mundo y muy importante. Pasando a 1980, por su parte, a principios de los 80, comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales y SQL se convertiría en el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con un sistema de tablas compuestas por filas y columnas pudieron competir con las bases de datos jerárquicas y de red, como consecuencia de que el nivel de programación era sencillo y relativamente bajo. Esto hizo que fueran competir. En la década de 1970, las investigaciones se dieron un giro hacia las bases de datos orientadas a objetos,
las cuales han tenido bastante éxito a la hora de manipular datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. Así es como, así de esta manera, gracias a esto se desarrollan herramientas como Excel, Access y Access del paquete de Microsoft Office, que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. Y así esto dio también paso a la tercera generación de bases de datos, a la tercera generación de sistemas gestores de datos, bases de datos. Para esa época, el boom de la década de los 90 también fue el nacimiento de la World Wide Web a finales de la década, ya que a través de esto se facilitaría la consulta de bases de datos. Para el siglo XXI, podemos decir que las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Y por otra parte, por la parte del Internet, del mundo del Internet, Google, la compañía Google manejaba grandes bases de datos, grandes cantidades de información y datos. Aunque en la actualidad existe una gran variedad de software que permite crear y manejar bases de datos con gran facilidad, como por ejemplo el Lincoln, que es un proyecto de Microsoft que agrega consultas nativas semejantes a las de SQL a los lenguajes de la plataforma NET. El objetivo de este proyecto es permitir que todo el código hecho en Visual Studio sea también orientado a objetos, ya que antes del Lincoln la manipulación de datos externos tenía un concepto más estructurado que orientado a objetos. Y es por esto que se trata de facilitar y estandarizar el acceso a dichos objetos. Ya definiendo el concepto relacionado, escogí bases de datos relacionales frente a bases de datos no relacionales. Una base de datos relacional se caracteriza por las propiedades indicadas como AXI: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Estas propiedades permiten construir bases de datos sólidas, robustas y fiables. Su conocida estructura de tablas ordenadas y relaciones mediante identificadores, así como su conocido lenguaje de consultas interactiva SQL, la ha convertido en la opción principal a la hora de desarrollar todo tipo de proyectos. SMSQL MSQL Oracle, SQL Server, Server o PostgreSQL son los principales sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Todos ellos ofrecen una interfaz de usuario sencilla, un backend muy potente, unas infinitas posibilidades de implementación. Ya por otra parte, los sistemas de datos no relacionales, el almacenamiento de datos no se basa solamente en tablas, sino que también permite salvar información no estructurada de todo tipo mediante documentos, PDFs, gráficos, emails, archivos multimedia, localizaciones geográficas, entre otros. Ofrece una gran libertad de arquitectura, lo cual nos va a permitir almacenar grandes volúmenes de datos. MongoDB, Cassandra, Neo, Redis o Elasticsearch son algunos de los sistemas de gestión en SQL más populares del mercado. La simplicidad de su diseño, escalado, horizontal, control más preciso y disponibilidad así que sean perfectos para proyectos de Big Data o aplicaciones web en tiempo real. A continuación voy a definir las diferencias que existen entre bases de datos SQL y NoSQL. Primero, la estructura. Las bases de datos SQL guardan información de manera estructurada, sumando robustez, seguridad, pero restando escalabilidad. Las bases de datos no relacionales guardan información en documentos, lo que aumenta la flexibilidad, pero pueden restarle robustez y orden. En cuanto a escalabilidad, la capacidad para escalar las bases de datos relacionales es baja en comparación con las NoSQL. Esto no es algo que se vuelve más evidente cuando hablamos de grandes volúmenes de datos y altos niveles de concurrencia. En cuanto a flexibilidad, los proyectos que tienen una estructura sólida y permanente tienden a utilizar bases de datos relacionales, ya que su estructura es robusta. Sin embargo, en caso de que haya que incorporar cambios importantes, esta no se comparte adecuadamente.
Por lo contrario, las NoSQL son totalmente flexibles. En cuanto a compatibilidad, las bases de datos relacionales se pueden utilizar en todo tipo de aplicaciones, por lo que se pueden utilizar para proyectos muy variados. Sin embargo, el diseño libre de las NoSQL las hace más apropiadas para proyectos muy grandes que pueden crecer rápidamente. Pueden tener picos de demanda o cuando las necesidades no se pueden predecir. En cuanto a consistencia, la estructura de las bases de datos relacionales ofrece una alta integridad y consistencia en los datos. A causa de ello, la velocidad no es una de sus características, algo que se ofrece en NoSQL en detrimento de una menor integridad. Ya yéndonos a la agilidad de las bases de datos, SQL son más rápidas en proyectos donde la información debe estar siempre bien estructurada. Sin embargo, si esto no es posible, las NoSQL ofrecen un mayor rendimiento. Ya en el siguiente tema, sobre tendencias, en la actualidad se enfocan en plataformas de bases de datos inteligentes y autónomas. Por otro lado, las plataformas de bases de datos autónomas, Self-Driving Database Platform, SDP, proporciona capacidad de autoconducción en las bases de datos a las que se ejecutan en una plataforma. De esta manera se permite que las bases de datos perciban, tomen decisiones y realicen optimizaciones de forma independiente con el fin de generar un servicio continuo. Lo que quiere decir que en la actualidad se busca que los servicios sean autónomos, aunque pues siempre se va a tener necesidad del hombre para que de alguna forma lleven estas bases de datos o vayan como a la par para que sea mejor el servicio. Aunque pues la idea es que sean lo más autónomas posible. Eh, ya por otra parte, en, en el ejemplo utilizado, aquí está un carrito de compras, aquí vemos la parte como la vemos en la página web, con sus botones y demás funciones, y por otra parte vamos a ver el código que está detrás de esa página web. Lo que hacen los programadores van poniendo diferentes funciones. Como conclusiones, podemos decir que las bases de datos son un elemento muy importante a la hora de manejar diferente información. No podemos decir que una sea más buena que la otra en cuanto a bases de datos relacionales y no relacionales, sino depende del uso que le queramos dar, pero son muy importantes y nos facilitan mucho la vida y nos optimizan mucho el tema de trabajo.